Radioschooling.com. Hoy estamos aquí con Madalen Goiría, que finalmente ha entregado su tesis sobre el homeschooling, una tesis que estábamos esperando todo el colectivo desde hace bastante. Madalen, bienvenida a Radio Schooling, gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Encantada de estar en Radio Schooling, ¿eh, Joan? Es un placer. Oye, ¿cómo ha ido esto de la tesis? Que veo que ya la has entregado y está en tu web disponible. Sí. ¿Qué tal fue? ¿Cómo fue el tema de la presentación? Y te refieres al acto de defensa, no al Sí. proceso de hacer la tesis, sino al acto de defensa. Pues el acto de defensa en esta universidad, en la UPV, consiste en la presencia de 5 miembros en el tribunal, 3 que vienen de universidades de fuera, uno en concreto, Judith Solé vino de la Universidad Autónoma de Barcelona, luego Joaquín Rams de la Complutense de Madrid y después de Sevilla vino Rosario Valpuesta, y luego 2 miembros de casa, digamos, de la UPV. Entonces, claro, son 5 miembros en el tribunal y ya te advierten. Se trata de que tú lees o explicas o defiendes en un tiempo que no puede sobrepasar los 30 minutos todo el contenido de la tesis. Claro, yo pensé, si lo hago espontáneamente, es que voy a hablar muchísimo más que 30 minutos. 30 minutos no es nada para contar 500 páginas que tiene la tesis. Entonces dije, bueno, voy a preparar un escrito y así no me pasó. Ajá. Eso me alabaron mucho, el que no me excediera de mi tiempo. Y luego los 5 miembros del tribunal, uno por uno, comentan su opinión. Yo la verdad pensé que iba a ser un debate en que hubiera preguntas, respuestas, pero no, digamos que son 5 monólogos. Anda. Sí, entonces cada uno utilizó unos 10 minutos, un cuarto de hora, y en ese monólogo hacían sus propuestas de mejora de la tesis. Más que un debate in situ, tenía que ver con los modos en que ellos ven que, teniendo en cuenta sus propuestas, puede mejorar la tesis cara a una publicación en el futuro. Yo así lo tomé y de hecho no entré en debate, pedí que los 5 monólogos fueran seguidos y al final hice una pequeña intervención en la que puse 5 puntos sobre la mesa, simplemente 5 puntos sobre la mesa que yo consideraba más importantes que el resto, y ahí terminó. Luego ya te hacen una pequeña votación, dicen si mi director le dieron turno de palabra, renunció a hablar porque considero que iba bien todo y no necesitaba yo una defensa más allá de lo que era mi propia defensa. Y después dicen a ver si algún doctor en la sala. Solamente pueden hablar doctores, por lo visto, yo no sabía eso. Ajá. El que no es doctor no puede hablar ahí. Entonces, si algún doctor en la sala quisiera decir algo, nadie dijo nada y ellos entonces en votación secreta deciden si dan el acto. Eso fue el acto. O sea que, ¿Te como dieron digo, ¿Te dieron la nota en el momento? me dieron el cum laude. Te dieron el cum laude, Sí. ¿no? Felicidades. Efectivamente, que yo por un momento lo dudé, ¿eh? Ah, sí. Lo dudé porque eran los 5 contrarios al homeschool. Esto es una cosa que me tiene en curiosidad. ¿Cómo puede ser que 5 académicos Sí. estén en contra del homeschooling? Pues oye, me dijo el director al finalizar, me dice, ha tenido usted la rara virtud de venir con una tesis que no nos gusta a nadie del tribunal. ¿Ya? ¿Y eso cómo puede ser? Pues no lo sé. Yo les dije que posiblemente por las mismísimas razones por las que al tribunal ni a nadie del tribunal le gustaba la tesis era por la que me gustaba a mí. Y les dije que posiblemente a mí me gustan los desafíos y los retos y los caminos poco trillados y quizás el problema es la novedad del tema. No es muy de derecho civil. La representante de la Universidad de Autónoma de Barcelona dijo, yo por ejemplo hice una tesis clásica hace ya 17 años y era una mujer joven, hace 17 años que era, imagínate, los requisitos fundamentales para que pueda tenerse en cuenta la posibilidad de la realización de un contrato de arrendamiento de servicios. Wow. ¿Te imaginas? De este tipo suelen ser. Madre. Pues los pactos sucesorios derivados de la normativa de derecho balear autonómico. Algo apasionante. Yo pensé, yo hago eso y me tiene que hacer una lobotomía al terminar, Es que no. Entonces, yo no valgo para eso, yo no valgo para hacer esa tesis.
pero en comparación con, yo simplemente pongo esto como ejemplo para que veas la diferencia que hay, o sea, que Rosy Valpuesta, la que venía de Sevilla, dijo que este tema va a salir adelante. Lo dijo así, con estas palabras. Este tema va a salir adelante. Este Bueno, tema del homeschool, ojalá. el tema del homeschool se refería, este tema va a salir adelante, no hay duda. Bueno, Ojalá. a mí me pareció eso estupendo. Y luego, pues dijo también otro del tribunal que le agradaba que alguien pusiera este tema desde el punto de vista jurídico sobre la mesa. Ajá, porque A la comunidad jurídica. sus argumentos que vienen a ser para estar en contra. Sus argumentos, bueno, hablaron de, no lo ven claro el tema de los sujetos del derecho a la educación, y cómo se podría, claro, con el ordenamiento jurídico vigente no lo ven encajado, claro, es que no está encajado en el ordenamiento jurídico vigente, por el tema de los sujetos activos, de los sujetos titulares del derecho a la educación, que son los menores, que es básicamente lo que viene a de. Yo creo que van en el hilo, mira, no hay más que leerse la sentencia del Constitucional del 2010 para ver más o menos por dónde va el hilo, a excepción de la representante de Andalucía, Rosario Valpuesta, que ella incidía más, aunque también las otras dos, ambas mujeres incidían más en el tema de que al final iba a ser la mujer la que se iba a quedar en casa, que no lo veían igualitario la responsabilidad de la educación entre padres y madres, y veían una tendencia muy grande a que fueran las madres las que se hicieran cargo de esto, quedándose en casa. Eso es lo que venían a decir, y eso no lo veían. Si vieran que en el homeschool había en la práctica una responsabilidad al 50% de quién se queda en casa y quién va a trabajar, no les importaría, pero no lo veían igualitario. Esa es otra de las pegas que ponían. Sí, pero este tema de no verlo igualitario, de verlo... Eso traes de ellas, las mujeres, sí, las los mujeres, hombres no. Que lo ven discriminatorio, ¿no? Bueno, discriminatorio no, en el sentido de que no lo ven en la práctica, que se está llevando la práctica de manera igualitaria esa responsabilidad. Vale, bueno, que no está... Eso es lo que ellas dijeron. Pero esto es porque yo no quiero tampoco... Bueno, yo estoy interpretando sus palabras, yo esto lo había oído antes y... Sí, yo también mucho. Yo entiendo que esto es porque consideran que educar en casa no es trabajo. Yo creo que... No, porque no consideran que no está bajo, no está remunerado. Porque no está remunerado. Por eso, porque no es... Pero bueno, en España... No es un trabajo remunerado. En España. Eso es. En España. Sí. Claro, que lo remuneren, quieren se refieren a trabajo asalariado. Claro, ellos, pues cuando hablan, pues remunerarlo, porque claro, si lo remuneráis es que se soluciona este pues problema, ¿no? Entonces sí que estaría resuelto. Hombre, sí. pero claro perfectamente. Y oye, ¿qué 5 puntos pusiste tú sobre la mesa? Primero dije que pues el tema ese de por las razones por las que yo había elegido la tesis y que me gustaba que este tema que está en la realidad, yo dije más o menos es como Hillary cuando subió al Everest, que le preguntaron que por qué subió al Everest, pues porque está ahí, ¿no? Entonces yo este tema lo he cogido por eso, pues porque está ahí, me interesa como realidad social. Entonces ahí sí que quise incidir en que las razones tenían. Luego hice ver que está admitido tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña como en gran cantidad de países, incluso muy limítrofes como Portugal, España y tal, y ellos parecen haber sido capaces de solventar las dificultades que puedan producirse. Pues ellos ya sabes que tienen ese miedo siempre a las sectas, a que haya gente que utilice esto para tener a los niños alejados, ya sabes eso, ¿no? Sí. Pues parece como han sido capaces de solventar esas dificultades. Entonces yo no dudaba que el ordenamiento jurídico español pudiera solventarlas en su caso, en el caso de... Luego hago un hincapié también en que no dudo de que la Escuela Universal Pública y Gratuita sea una conquista social, pero que no es un sistema perfecto. Está produciendo un daño a menores y hace falta una respuesta. Entonces, me refería sobre todo a la parte de la taxonomía de motivos derivada de las encuestas que hice. Apareció un grupo de víctimas del sistema
Y ese es el grupo que veo yo que va en aumento con respecto a hace 20 años. Es el grupo que más ha aumentado en cuanto a motivos. Sí. Entonces, esas víctimas del sistema necesitan una respuesta. Mira, casualidad, fíjate lo que pasó ayer ¿Qué con pasó la ayer? niña esta ecuatoriana que se ha suicidado. Sí. Se No, yo no me intentó he enterado. suicidar pues fíjate, o sea, quiero decir que Una a eso niña, me refería. una, Yo a eso me refería. una Al niña que se ha bullying. intentado suicidar por el cole o... Ha muerto ayer. Hizo un intento de suicidio el viernes, una niña ecuatoriana, pues una serie de insultos racistas y demás dentro del ámbito escolar, y ayer murió. Ostras. O sea que, quiero decir que, fíjame, justo al día siguiente que estamos nosotros hablando de esto, Ajá. esta niña se suicidó. Wow. Al día siguiente. Luego, me echaron mucho en cara que yo utilizo el término Estado español y no España para referirme a Eso te la echaron en cara. organización política del país. Entonces Rams me comentó, el director del tribunal, que el término Estado español se utilizó a partir de 1926 hasta el 59, no se ha vuelto a utilizar, y que es un término muy ligado al franquismo y que es de una falsa progresía el reivindicarlo como término de utilizar. Yo le dije, mire, léase el artículo 1, apartado 3 de la Constitución, que tenía ahí delante, y le digo que pone que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Así lo pone. Entonces digo, yo me siento perfectamente legitimada para utilizarlo desde el momento en que es un término constitucionalizado. Ajá. Y no en desuso. Y luego, por último, digo como de hecho, si hay propuestas desde hace años, por parte de asociaciones que defienden intereses de familias que educan en casa, ¿por qué esas propuestas se barren de la mesa y nunca se tienen en cuenta? Entonces, esos son los 5 puntos. Ajá. Me parece muy interesante. Los 5 nada más. Es que la verdad es que tampoco podía extenderme mucho más. Entonces, claro, tienes que seleccionar 5 puntos. Bueno, o 3 o 6, pero quiero decir, en un tiempo corto yo seleccioné esos 5, otro podría seleccionar otros, Más o menos iban referidos al contexto de más o menos los ataques que a mí me parecían más a la tesis. Ajá. Y al homeschool, que a mí me parecían más injustos, ¿no? Más, bueno, que merecían a mí el tema, por ejemplo, de lo del feminismo, esa verdad es que no me importa mucho, pero me parece que están legitimados pero yo no quise atacar a nadie. Yo lo que quise es defender el homeschool sin atacar a nadie, simplemente viéndolo en lo que tiene que decir de sí mismo. Ajá, porque veo que hubo por una parte el tema de la mujer, el tema también del menor, que ven que no es encajable ahora mismo en el ordenamiento jurídico actual. Eso es. ¿Había algún tema más Bueno, sí, un tema que también se sacó a colación, que yo ahí sí que se decía que Valpuesta defendía, como había recientemente defendido una tesis de una que es actualmente doctora en la Universidad de Andalucía, y que había hecho la tesis sobre el estatus de ciudadano del menor, y cómo en ese estatus de ciudadano del menor, el menor como tal, per se, no como sujeto a la patria potestad, sino en su propia sustancia como sujeto activo de derecho, es un ciudadano al que corresponde una serie de derechos, ¿no? Y entre esos derechos estaría el que, en el caso de que fuera educado en casa, pudiera por sí mismo decidir su incorporación al sistema escolar. Lo que pasa es que a mí me pareció extraño que no defendiera también la tesis contraria. Claro, porque en un sentido sí y en el otro no. Porque en un no. sentido no. O sea que yo ahí ya no quise entrar, porque me pareció que era ya un atacar en concreto no solo a ella, sino a la persona que había hecho esa tesis, que no estaba allí. Ajá. Entonces yo no voy a ella, por algo que dijera ella sí, pero ya ella está defendiendo una tesis en boca de otra persona que ha sido a quien ella ha dirigido la tesis, que no está presente en ese acto. No me pareció correcto. Sí, no sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, te entiendo perfectamente. El atacar los argumentos de una persona que no están presentes en el acto, ¿no? Hubiera podido hacerlo, pero no estando esa persona presente no me pareció correcto. Entonces por ahí pasé por encima y solamente me dirigí a cuestiones que se me habían que se habían planteado directamente a las personas que estaban allí. Ajá. Sí. ¿Te dio la sensación de
porque a veces alguna cosa que a mí me pasa cuando miro, por ejemplo, alguna vez que ha habido debates en la televisión o sitios donde hay académicos y hay gente en contra, a mí a veces me da la sensación que llega un punto que es que no ya, es que no porque no, ¿no? Que la gente ya se pone muy nerviosa y no lo acaba de entender. ¿Tú crees que tú viste es que nos oponemos y es que nos oponemos y es como una verdad absoluta, esto está mal y nosotros nos oponemos y ya está? O sea, ¿tú crees que es una oposición, digamos, un poco fanática o crees que realmente hay una fundamentación detrás, que realmente se lo creen? Hay dos cosas aquí. Primero, la oposición que tienen, que muestran, está basada en el propio ordenamiento jurídico. Desde el momento en que el ordenamiento jurídico está como está, se sienten legitimados para tener esa postura. Si el ordenamiento jurídico cambiara, si la normativa cambiara, ya no podría mantener esas posturas. Ajá. Esa es la primera cuestión. Se basan en lo que hay, en lo que está en vigor, en lo que está actualmente en vigor, ¿sí? Sí. Y sobre esa base sobre la que construyen el argumento para justificar el ordenamiento jurídico, el status quo tal y como está. No es una cuestión fanática, es relativa, es totalmente relativa, dependiendo y depende de la normativa actual. Si en cuanto se cambiara la normativa, cambiarían esas posturas. Lo que les quedaría, quizás a pesar de esa modificación del ordenamiento jurídico, sería el problema de lo que se denomina los valores. O sea, es que, vamos a ver, yo no sé si me voy a explicar aquí bien. Cuando en derecho hablan de socialización, ¿Sí? no hablan de que los niños salgan con otros niños a la calle o no, si se juntan con otros niños o no. No es eso. Yo creo que ahí se confunde la palabra socialización por lo que se está diciendo. Cuando se habla de socialización se refiere al hecho de que estos menores reciban los valores que la sociedad y el sistema democrático imperante se ha dado a sí mismos. No se refiere a que salgan a la calle con los niños. Ya te entiendo. O hagan encuentros o se junten o hablen con el lechero o con el del banco, sino que se refiere a eso, a que si esos menores están absorbiendo los valores de la sociedad o no, o están absorbiendo unos valores que son contrarios a la sociedad actual. Entonces, eso a ellos les parece que esa absorción de valores de la sociedad actual no está garantizada con el homeschool. Ya, Eso es de lo que dicen. Yo no quiero aquí entrar, no estoy defendiéndolo, cuidado, digo, estoy explicando lo que piensan, no lo que nosotros creemos que dicen cuando dicen, sino lo que ellos piensan. Es eso. Sí. La socialización es eso, no es andar con otros niños, es a la absorción de valores. Y eso no lo ven muy claro, a no ser que hubiera una normativa que a través, y ahí insistieron mucho en el tema de la inspección, veían problemas con la homologación, en concreto la de la UPV, que es la vicerrectora de calidad, decía que no veía tan claro lo de la homologación a través del instrumento de la postilla de la Haya, cuando está pensado para un procedimiento totalmente excepcional, no se podría normalizar una situación de hecho normalizada. En fin, ya ves que el tipo de pegas que ponen les lleva esta socialización, esta absorción o no de lo que serían los valores que vienen representados en el currículum. ¿Cómo se garantiza de que esto se lleva a cabo y no que se le estemos que están aprendiendo pues otros valores X que yo no me voy a entrar a valorar? Ese es un problema. Eso lo van a mantener, ese problema, aunque haya una normativa. Y el segundo problema, que se va a mantener haya una normativa por parte de una ideología más progresista, va a ser la del tema del feminismo y el tema de cómo se reparte esto, o sea, si esto puede suponer una merma o la vuelta a la mujer a la casa, al fin y al cabo, que es lo que están refiriendo. Sí, sé más, pero bueno, eso se soluciona simplemente con cuestión de números, con ser marginalmente en cuanto a su prevalencia, ¿no? Si es una prevalencia muy baja, de un porcentaje muy bajo, pues no se produciría nada. ¿Qué problema habría con que esto se extendiera a una prevalencia mayor? Pero vaya, es puramente testimonial. Ya. El otro asunto, el de la socialización, es el que yo creo que se mantendría y ahí entraría todo el tema de la inspección.
Sí, pero claro, todos estos argumentos están muy bien, pero yo me pregunto si lo están planteando como un problema técnico insuperable desde el punto de vista técnico, porque claro, tenemos todos los países de nuestro entorno Que sí, que lo han superado eso técnicamente, es, sí. no ha No, supuesto ningún tipo de no. complicación. Eh, si todos estos países han podido, pues nosotros tenemos que encontrar la solución técnica a nuestra medida, digo yo. Vamos, que si ellos han podido, si ha podido Portugal, si ha podido Francia, si ha podido Italia, si ha podido Austria, nosotros podríamos encontrarla también, ¿no? O ellos creen que el Estado español no podría encontrarla. Pues no lo sé. Hay un poco de, yo creo que en el fondo hay un poco de desconfianza, ¿no? Ante las propias posibilidades de implementar un sistema que sea satisfactorio y justo para todas las partes. La verdad es que lo que hacen es más o menos prever las dificultades que pueda haber y poner la venda antes de la herida. Esto es decir, Ajá. avisar, porque bueno, es una de las funciones que tiene que hacer la universidad en estas cosas, ¿no? Ya, ya. Es es ponerse en situación antes de que la administración ejecute. Esto es muchas veces, por eso se habla de que la universidad es hasta cierto punto una especie de vanguardia, ¿no? Que pone o en Pues vamos economía o apañados en otras, ¿eh? pues vamos apañados con esta vanguardia. Sí, vanguardia, cuidado, en el sentido en el que propone o ve lo que aún no existe. Ya, ya. Vanguardia no quiere decir que tenga que ser progresista necesariamente. No, no, Vanguardia quiere no. decir El que propone futuro, cuestiones sí. que posteriormente, esto ocurre en ciencias, ocurre en medicina o cuando se hacen prototipos en la universidad de cosas que todavía no existen, ¿sí? Se trata de eso, de proponer o anteponer o prever dificultades que el ejecutivo, la realidad posteriormente pueda comprobar o bueno luego nos podrán tomar responsabilidad a la universidad y decir, ¿cómo lo habéis previsto esto, no? Ya, ya, ya. No, a mí es que siempre me Sí, sorprende que en vez de dedicarse a intentar poner soluciones técnicas, sí. aquí siempre se vea la solución mejor en este país siempre es prohibirlo. Si lo Ah, prohíbo, ya he acabado el ya, trabajo, ya me puedo ir a casa, ya, ya no tengo que hacer claro, pero nada. aquí partimos del punto de vista contrario, ¿no? Partimos del punto de vista de que ya está suficientemente prohibido y ahora se trata de dejar de hacerlo. Ahí está la dificultad. Exactamente, Ahí pero está la no sé yo si dificultad. están muy por la labor o les da vértigo o qué, Bueno, no lo no, sé. no eran muy favorables, la verdad. Ya te digo. Sí, 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 ya lo veo. Pues es como lo del cuento aquel del que fue a misa y ¿qué dijo el cura? Pues que del pecado, pues que no es partidario. Pues estos tampoco eran partidarios. ¿Yo qué le voy a hacer? Ya, y O si sea, el la cura verdad. dice que sí, pues sí, ¿no? Supongo que La será verdad me cuestión. dijo luego mi director de tesis que si tuviéramos que buscar a 5 personas favorables al homeschool me quedo sin tesis. Esto es que fuerte, ¿eh? ¿Eh? Me parece, no, me parece fuertísimo, me parece fuertísimo. Yo no sé, fuera en otras universidades europeas, qué piensa los Ay, no académicos, tengo ni idea. si son Mira, no tengo iguales ni, o tengo no, ni pero me idea. extrañaría mucho, me extrañaría Bueno, mucho. todo el mundo en Europa luego cuenta de todas las dificultades y problemas que tienen, ¿eh? No tienes más que oír a los suecos, a los ingleses, a los franceses, todo el mundo luego habla de dificultades, ¿eh? Desde aquí lo vemos todo muy color de rosa. Ay, Bueno, las familias, ¿quieres qué decir? maravilla Suecia, qué maravilla Francia, pero luego vas allí y estás con ellos y cantidad de dificultades. O sea, que parece que en todas partes cuecen habas, desde el punto en el que estén, ¿no? Yo creo que lo que importa no es el punto en el que estás, sino la trayectoria. Ajá, Y ajá. creo que la trayectoria es la que dijo la sevillana, esto va a salir adelante. Yo creo que la trayectoria es esto, va a acabar aceptándose. No, ojalá. Entonces, yo creo que estamos en esa trayectoria, ¿no? Remando en esa dirección. Va, dificultades todas. Y luego, las dificultades que van a venir después de un posible reconocimiento, otras tantas, pero de otro tipo. Ya, 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 El ya. ser humano nunca tiene paz. No, no, esto no, Siempre no acaba está nunca, luchando, ¿no? claro. Esto acabas cuando los niños tienen 16 años ahora mismo. Pero luego empezarán otros. Sí, bueno, pero ya serán otros los que tengan que Otros, remar. pero bueno, para la universidad los mismos. O sea, Ya, ya, un ya. colectivo, ¿no? Ya, ya. Habrá otro colectivo y siempre habrá un colectivo que tendrá que hacer frente a sus propios desafíos, ¿no? A vosotros, como colectivo actual, os ha tocado este desafío que a mí me parece que estáis mostrando una talla muy grande, muy grande.
Eso, las sois grandes. Intentamos. Y os ha tocado este desafío a vuestros hijos o a mis hijas o a los hijos de quien sea, les tocará el desafío en su caso, ¿no? El que corresponda a su época. Uh-huh. Oye, antes comentabas sobre los valores de la sociedad. Sí. ¿Estos valores te refieres a los valores típicos que pueden aparecer en el currículum, tipo la democracia, el respeto, la igualdad, etcétera? ¿Es esto de lo que tienen miedo, de que no se transmita este tipo de valores, ¿no? Pero que son este tipo de cosas, no es nada del otro mundo, ¿no? Es ese tipo de cosas. algo de sentido común, podríamos decir. Sí, ajá, pero que ya sabes que es el menos común de los sentidos. Ya lo sé, pero no sé. Aunque una de ellas, sí, la en concreto, mira, ya para ser sincera, Judiso le dijo que esta transmisión de valores se produce con o sin escuela y que a ella no le parecía que se pudiera echar tanta sardina en este ascua, teniendo en cuenta que los padres inculcan esos valores a los menores en el hogar, independientemente de que haya o no escuela por medio. Ajá, claro. Entonces vino a decir que ese problema siempre va a existir. O sea, el tipo de valores que se transmiten de una generación a otra. Sí. Ese problema, entendido como problema, entendido como que los valores no son, que no quiero juzgar cuáles son, sino simplemente no se adecúan a los que la sociedad se ha dado en ese momento como mayoritarios, ¿eh? Cuidado, no voy a más. O sea, sí, no hace falta entrar en analizar esto porque entonces estaríamos eso es. Podríamos ya analizar luego uno por uno si este valor es y quién se erige en juez de eso, ¿no? De decir si un valor es correcto o no. Lo único que puedes tomar es tabla rasa, decir, bueno, cuáles son los valores que la sociedad parece, y dicen los sociólogos, porque ahí luego tienes que acudir a otras ramas del conocimiento, éticos y sociólogos dicen que esta sociedad se ha dado a sí misma en este momento, o que considera Bueno, los que les gusta, los que dice que tiene, porque igual tiene otros. Eso es. Pero bueno, que también es relativo. Claro, en eso no vamos a entrar. Oye, ¿tú los viste informados al tribunal? O sea, porque aquí hay mucha gente que no tiene ni idea del homeschooling. Informados, sí, muy informados. Informados sobre el homeschooling, saben lo que es, no te preguntaron esto de ¿y los niños dónde van a hacer los exámenes? Ni cosas no, eso no, vale. no, en absoluto, además. O sea, solamente estuvieron como digo, en temas de socialización, pero en este sentido del que te explico. Sí, te entiendo. Y luego cuestión de homologaciones, tal y como lo se ve desde la universidad, de estas homologaciones, en fin, cuestiones técnicas y muchas jurídicas sobre la inserción de este tema dentro del ordenamiento jurídico, como qué tipo de derecho, en qué contexto. O sea que no, desconocimiento ninguno, ¿eh? Ajá. Es más, a mí había cantidad de cosas que me comentaban que me hubiese costado contestar, ¿eh? ¿Sí? Muy técnicas. Sí, por ejemplo, pues si la Constitución puede interpretarse como una norma más, o si exige un esfuerzo interpretativo, una exégesis distinta a la de una norma a nivel, por ejemplo, orgánico habitual o normativo más bajo, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cuestiones son las que se estaban hablando al fin y al cabo. Muy técnicas, y saben mucho, hombre. Vale, están informados. Exigentes eran pesos pesados, ¿eh? Los 5 pesos pesados en civil, con mucho conocimiento y ya te digo, se habló también de que eran el tema, mira, una cuestión en la que también incidieron era sobre la prevalencia. ¿Hasta qué punto, de qué porcentaje estamos hablando? O sea, de si es una situación marginal, si es algo... y luego también si se pretendía que qué ocurría con el currículum, que es más o menos el tema en Francia. Sí. Esto también lo o sea, si los valores que son los valores de la escuela pública, etcétera. O sea, bueno. Sí, ya sé el pack. Sí, ya conozco. Es un paquete entero, sí. Cuestiones técnicas, pero ya te digo, el tema de la socialización, yo esto, mira, me alegro aclararlo, porque es que muchas veces oigo hablar de que los menores de homeschool no socializan, entonces te aparece una foto hablando con otros niños y tal. No es eso, ¿eh? O sea, es que aparece un niño votando.
Eso, Un niño votando. eso, eso, Eso se ajusta más. Se ajusta más a la socialización. Un niño votando que el otro. exacto. Si no votando a la pelota, te No, refieres a no, votar no un botando voto, la ¿no? pelota, no. Sí, esa foto se ajustaría más a lo que ellos se están Ya, refiriendo a la hora de socialización. ya entiendo, ya entiendo. Hablaron incluso de que de las niñas árabes y de esta manera se podría justificar que no haya obligación de escolarizarlas y se les podría tener en casa. A eso estamos hablando. Ya, pero claro, es que volvemos a lo mismo. Hay países con mucho más niñas árabes que España Eso es lo que yo pensé. Eso y fue no eso que tienen dije. este Y problema. van resolviendo efectivamente, No tienes tienen, razón, yo Joan. no he escuchado, no he visto ningún informe y supongo que los franceses se echarían las manos a la cabeza si tuviesen este problema y no parece ser que lo tengan. Los portugueses tampoco parece ser que lo tengan con otro tipo de colectivos que también siempre nombran. Y luego hay gente también que mostró su desconfianza hacia la familia como espacio de desigualdad y no de igualdad. La familia Desconfianza. como institución jerarquizada Madre que no mía. garantiza la igualdad. O sea, el espacio eso lo llamaban el espacio de la desigualdad. Bueno, Ajá. eso también igual se podría hablar de ese tema, ¿no? Yo es que a veces Claro, que es que alucino. desde un punto de vista más antropológico, sociológico, a mí no me corresponde. Bueno, en el derecho también, porque se establece por el sistema de la patria potestad, que es Ya, la base de la familia, es el sistema de la patria potestad, esto es de la imposición de los padres sobre los hijos. O sea, que el claro. espacio jurídico de la familia es de desigualdad. Pero ellos que se referían, ¿que era desigualdad entre hombre y mujer o entre padres e hijos? No padres e hijos. Entre padres e hijos. Sí, Ajá. sí, entre el hombre y la mujer desapareció en el año 83. Hasta ese momento sí que existía la potestad marital del hombre sobre la Ujú, mujer. La mujer perdía su nacionalidad para adquirir la de su esposo al casarse, perdía la capacidad para contratar, no ujú. podía ni siquiera tener una cuenta corriente a su nombre, etcétera. Eso se eliminó. Hombre, jurídicamente, como estamos hablando desde el punto de vista formal, Ya te jurídicamente entiendo, sí. formal, de la redacción de las normas del ordenamiento jurídico. En cambio, la parte de la patria potestad sobre los hijos sí que se mantiene como espacio de desigualdad, sí, eso es Ajá. cierto, eso es innegable. Bueno, yo lo veo un poco llevado al límite, algunos temas, de los que estamos comentando esto, pero bueno, me parece interesante que lleven al límite estos temas, quiero decir Sí, que por les ejemplo, tocan. uno, por ejemplo, que estaba hablando de este espacio de desigualdad y por ejemplo, uno llegó a denominar como espacio natural de la dominación. Quiero decir que sí que se Wow, entró en profundidades, wow, sí que se madre entró mía, a analizar cuestiones de derecho que preocupan actualmente, claro. madre mía, esto daría para un debate largo y muy Mucho, mucho. interesante, y muy Sí, sí, interesante. sí, sí. Las aportaciones a mí me pareció muy interesantes, la verdad. Lo que pasa es que a mí me dio pena que no grabara a nadie aquello, porque ahora hay Me cosas que teníais que yo. haber llamado. Joan, te eché en falta. Tenías que haber estado ahí tú para Claro, grabar todo y claro. luego yo tenerlo grabado y poder ahí desmenuzar bien todos los debates que se pusieron sobre la mesa, porque fue interesantísimo. Pero ahora, luego yo pensé, ¿cómo no preví la posibilidad de grabar esto, no? Y se ha quedado ahí en el aire. Oye, ¿tu tesis tiene unas conclusiones? Sí, ¿Qué concluye tu tesis? bueno, tiene 35. Oh, eso es lo que Madre me mía. dijo Judy Solé, me dijo que le parecían demasiadas conclusiones, que ella comprende que no quieras dejar nada en el tintero, pero sí, están al final de la tesis, están en el Ajá. documento que está publicado, ¿Sí? están las conclusiones, que obviamente voy a tener que modificar y reducir en cuanto al número cara a la publicación, sí, pero están ahí. Ajá. ¿Y qué concluyes más o menos? Así a grandes rasgos, si nos lo puedes A grandes comentar. rasgos, la dificultad jurídica está en el concepto de escolaridad, escolarización. Esa es para mí la llave que abre este dilema. Entonces, según la interpretación amplia o restrictiva que se haga de la palabra escolarización, surge un tipo u otro de normativa para regular todo lo que es el sistema escolar.
todo entero, pero no solamente hablando de homeschool, sino de escuelas libres y de otro tipo de opciones pedagógicas también. Entonces, desde el punto de vista constitucional, a no existir la palabra escolaridad ni escolarización, la interpretación que podríamos hacer no sería sobre un precepto constitucional, sino sobre preceptos de técnica jurídica inferior, de jerarquía inferior a la propia Constitución, lo que facilita la posibilidad de modificación del sistema. Porque no tenemos que ir a una modificación constitucional. Ahí me apoyo también en Claro, te tienes que apoyar siempre en algo, no puedes decir tú lo que a ti te parezca, sino que luego lo que dices lo tienes que justificar. Y ahí me baso en la propia sentencia del Constitucional del 2010. Claro. Que habla de que tendría perfectamente encaje en la Constitución en el caso de que se procediera a un reconocimiento de esta apertura. Y lo que no veía nadie era el flexischooling. ¿No? Eso me voy a quedar más sola. ¿Ah, sí? Nadie veía lo del flexischooling. Sí, porque he visto que aparecen muchas dificultades prácticas. Sí. Y yo también las veo, Sí. Muchas dificultades prácticas en cuanto al profesorado en el aula. O sea, me hace matemática aquí, me hace el otro allí, me viene por las tardes, no me viene por la mañana, o sea, cada uno. Entonces, ahí sí que en Inglaterra también, en Escocia no sé si lo tienen, pero bueno, en Reino Unido lo han dejado a manos de los propios directores de los centros escolares el ofrecer o no esta posibilidad. La mayoría no lo hacen, aunque hay algunos centros escolares que han visto reducido su número de alumnos, pues sobre todo en zonas rurales, y están ofreciendo esto como un servicio más. Pues al fíjate, consumidor, digamos. yo pensaba que les iba a encantar esto, a este Nada, tipo de personas. de nada, pero eso nadie. Bueno, el homeschool vale todavía, pero esto del flexi school no lo ven. No lo ven, curiosísimo. No lo ven para nada. Me parece curiosísimo que defiendan todo lo que hemos hablado antes. Sí, y no les guste esta opción. Por dificultades prácticas, Por dificultades Madre prácticas mía. en el aula. Yo ya te digo, de todas maneras, y la homologación de lo que se hace, claro, porque ahí tendrías que, por una parte, homologar lo que se está haciendo en el aula, a través del currículo dentro del aula, y luego cómo haces la homologación de lo que está fuera. Habría cantidad de profesores que por ahí no pasan y te dirían, no, yo no puedo evaluar lo que están haciendo en su casa. Oiga, póngame usted gente de fuera para hacer eso. A mí no me pueden cargar con esa responsabilidad. Bueno, ya no, a ver, ya se buscarían fórmulas, fórmulas Pues, a ver las águilas. Y ven las fórmulas muy caras, creo yo. Ven las fórmulas muy caras. Muy caras. No dijo nadie eso, pero bueno, por la postura que vi yo de que solo lo veían así, es por el costo. Yo creo, Pero a ver, ¿tan caras como tener a un niño en un aula? Sí, mucho más. Más que tener a un niño en un aula. Hombre, porque niño, un niño menos en un aula no abarata nada. O sea, el costo es exactamente el mismo. O sea, tener 24 en el aula o 23, el costo es exactamente pero el coste el mismo. por niño, o sea, el presupuesto pero no, tú tienes todo el sistema puesto en marcha. Entonces tienes 24 niños en el aula y ahora tienes 23, pero ese niño que falta pone en marcha todo un sistema de inspección, que eso sí que es caro. Ya te entiendo. Claro, se encarece, no sé, a veces cuando se dice que el homeschool lo que valdría es para abaratar el sistema, yo dudo mucho, yo creo que se encarece. Yo no lo creo, lo que sí que me extraña es que por una parte se quejen de que, a ver, que esta gente va a hacer lo que le dé la gana, y por otro digan que, claro, es que garantizarlo por parte del Estado, que están haciendo unos mínimos, es demasiado caro. O sea, si quieres una cosa, pues te habrás de gastar el dinero. No, ellos como prefieren, ¿No? No, vienen a decir que lo del flexi schooling no se referían al otro, lo otro yo lo he dicho, Ajá. A mí me parece más caro, nada más. O sea, tengo la intuición, no lo sé, eso habrá que verlo en la práctica, hasta que no se ve en la práctica no sabemos nada, pero tengo la intuición de que resulta más caro, pero ellos se referían solamente al flexi schooling y no hablaron en términos de económicos, simplemente de dificultad. Dificultad práctica en lo que sería dentro del centro escolar. Ajá. Oye, Bueno, Madeleine, tú, volviendo un poquito a los inicios, ¿por qué escogiste este tema? ¿Cómo fue? ¿Fue un flechazo? ¿Te sonaba de algo? ¿Lo conocías? Sí.
Bueno, pues yo había vivido antes de esto casi 10 años en Inglaterra, y allí pues sí que me había familiarizado con el tema, aunque no me había llamado mucho la atención desde el punto de vista de derecho civil, me había llamado más la atención desde un punto de vista sociológico, antropológico. Y una vez pues yo había desarrollado otra tesis que era sobre los derechos de propiedad intelectual de los trabajadores asalariados, que la dejé sin acabar, y entonces mi director de tesis de aquella tesis estaba un poco disgustado porque la había abandonado y quería que vuelva a ella. Yo no quería volver a ella, y entonces como alternativa me dijo, bueno, pues tenemos que buscar otro tema, si no quieres volver a ella tenemos que buscar otro tema. Y entonces buscando otro tema, a mí se me ocurrió que me interesaría desarrollar el tema de la patria potestad y el contenido de la patria potestad. A él le pareció muy amplio como tema para una tesis, y dice, eso es demasiado amplio. El contenido de la patria potestad es medio derecho civil de familia. Entonces me dijo, justo había salido el tema de lo de las 12 tribus en Donosti, porque él está en la Facultad de Derecho en Donosti, de las 12 tribus, y de Ketty Sánchez, que está allá al lado. Además, ¿sabes? Estaba llevando todo el tema en la Fiscalía en Donosti. Entonces me dice, mira, este tema, fíjate, aquí tenemos por una parte una familia y por otra parte un colectivo al que llaman secta. ¿Qué te parece si lo analizas eso y lo encajas, tratas de buscarle el encaje en el ordenamiento? Y digo, que es el homeschool, ¿no? Y me dice, sí, vale. Y me puse a escribir sobre ello, un poco, así, por encima, ¿no? Sobre lo que yo sabía, y a comentar con mi director cómo veía yo el tema. Y a él le pareció interesante, y entonces me dijo, bueno, pues sí, venga, vamos a tirar para adelante. Y entonces tiramos adelante así con este tema. Pero en parte por Ketty Sánchez. Ostras, qué Fíjate, curioso. ya sabéis quién digo, ¿no? Sí, tanto la conozco, Ketty, sí, que luego he sí. mantenido una relación excelente con ella. Además, luego estuvimos en el Parlamento Vasco y hemos estado en el Arteco, y para mí es una persona entrañable. Y mira, yo creo que tiene mucha relación con esto, porque al final a mi director se le ocurrió pues porque lo había leído en los periódicos esa semana, ¿no? ¿Qué ha sido, 2 años, 3 años? ¿Cuánto tiempo te Bueno, ha eso fue en llevado? el año 2007. Madre mía. Pero bueno, ten en cuenta que luego, aparte, los cursos de doctorado son los 2 años Ya. y casi 6 años, y luego un año más para publicar. Al final se te pone el tema en 8 años, entre los años de doctorado. Lo que es la investigación para la tesis. Primero tienes que hacer la suficiencia investigadora, que ya presentas el proyecto de tesis, que llama también la mini tesis o el proyecto. Pues esto, pues me pongo en los casi 8 años para cuando termine ya con la publicación, que sería el broche final al tema. O sea que desde el 2007, en marzo del 2007, empecé ya a publicar en el blog. Oye, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora ya se ha Ahora que acabado todo este trabajo, sí, que ha bueno, sido es una eso. tarea Ahora bastante... tengo que hacer un informe para mi director sobre todas las aportaciones que se hicieron durante la defensa, un informe lo más amplio y lo más detallado que pueda. Y sobre eso tengo que empezar a cortar la tesis, porque tengo 500 páginas que no me las publica nadie, porque yo no soy ni Díaz Picazo ni Albaladejo, Entonces, bueno, quiero decir 2 civilistas famosos, Entonces no me van a publicar más de 300 páginas. Entonces, pues tengo que empezar a cortar. ¿Y vas a seguir vinculada con el tema? Sí, seguiré con el blog y seguiré vinculada, por supuesto. Yo ya, este tema es para toda la vida. Yo los que les comenté en el tribunal es que en mis agradecimientos, de que agradecía a todas las familias homeschoolers, por supuesto, porque sin vosotros para mí este proyecto no lo digo, es que parece que es una pues lo típico, lo de los Oscar, ¿no? Es que es de verdad, que sin el colectivo de homeschool esto es imposible, Todo lo que me habéis ayudado, empezando por aquellas primeras reuniones con gente homeschooler que iba yo con mis hijas, y mis hijas jugaban con niños educados en casa, y bueno, es inolvidable lo que hemos vivido. A mí me ha valido muchísimo para educar mejor a mis hijas. Ostras, qué bueno. Muchísimo. Y me alegro muchísimo de que este tema ha llegado a mi vida justo cuando he tenido 2 niñas recién nacidas.
Justo el tiempo que le pedí tregua a mi director de tesis para que me dejara criar a las niñas así de una manera inmediata, de los primeros 3-4 años, y ya en el 2007, que la pequeña tenía 5 años, me puse a ello, y me ayudó muchísimo. Pues sobre todo por una razón, me ha ayudado a relativizar lo de la escuela. Claro. A que no es tan importante los exámenes, a que no es tan importante lo que aprendan, a que lo que importa es que sean felices en el patio, a que esté muy vigilante sobre los problemas en su autoestima dentro de lo que es el aula, dentro de lo que es la relación con otros alumnos, dentro del sistema escolar. Me ha valido para todo eso. A estar vigilante en un lado, por una parte, y por otra parte más relajada. O sea, dar menos importancia a lo que se suele dar y más importancia a lo que no se suele dar. No sé si me he explicado bien. Y tanto que te he explicado perfectamente. Sí, me ha valido mucho para eso, por supuesto. Entonces mi agradecimiento es infinito y pienso seguir hasta que me echéis a patadas. No creo ya que te estás echemos nunca. desfasada, estás desfasada y que vengan otros. Hasta entonces, o sea, yo mientras sea útil voy a estar aquí. Sí. Muy bien, pues Madeleine, muchísimas gracias por todo tu trabajo y por concedernos esta entrevista, y esperemos que la puedas publicar pronto y que sigas con nosotros. A ti. Y otra cosa, la razón es que para terminar, como siempre se dice, quiero saludar a los de mi pueblo. Venga, saluda. Quiero decir que al publicarla en el blog, lo que me gustaría recibir propuestas con vistas a modificarla para la publicación. Quiero que la publicación sea un esfuerzo colectivo. Quiero que sea la primera publicación colectiva, o sea, de aportaciones individuales que iré teniendo en cuenta una por una, todas. Bien sea que me lleguen a través del blog o a través del correo electrónico. De acuerdo, pues ya nos pondremos en marcha. He comentado también a Laura Mascaró para que me asista en las correcciones que hagan falta de esa publicación, más que nada porque ella, al ser abogada, conoce bien el mundo jurídico en este aspecto. Pero bueno, todas las aportaciones. Vale, pues ya lo haremos circular también a gente que conocemos. Bueno, lo que es un poco tocho leerla, yo ya comprendo. Bueno, igual por apartados, no sé. Pero por partes, sí, puede ser pues que una persona lea 10 páginas y en esas 10 páginas no tiene por qué haberse leído entera, sino, oye, yo he leído esta parte de aquí y en esta parte veo tal, pues perfectamente. Muy bien, perfecto. Eso era solo.